es momento de adentrarnos a la consulta. Abrimos la puerta y por supuesto hay algo que nos encanta hablar de la consulta y es de la mente humana, la neurociencia en estado puro y por eso una invitada de la casa siempre. Estamos hablando de Ani Rodríguez, neuroeducación siempre por delante. No importa si es la consulta, no importa si es el regreso a clase. Hay tantas maneras de estudiar la mente humana y su comportamiento y hay algo que, pues para mí es un término, o para lo que fue la preparación de esta entrevista, Ani, fue bastante llamativo. La neuroplasticidad. Una locura de términos si uno se piensa en lo complejo que es la mente humana. Bienvenida, Ani, a esta entrevista. Ay, Dani y Rudy, qué bueno estar acá y que podamos nosotros darle al público de en la mañana información de cómo funciona nuestro cerebro y cómo lo vamos a utilizar hoy en día a nuestro favor. Y esto es básico. Si ya tenemos data importante de cómo utilizarlo, ¿por qué no comprenderlo y traer a la mesa esta conversación? Dijiste algo que para muchos puede ser desconocido, la neuroplasticidad. ¿Se han preguntado un poquito de qué va esto y de cómo nosotros entonces podemos utilizarla para educar? Pero para poder saber a qué le llamamos esto de la y si solo, o sea, se refiere al cerebro específicamente, pero cómo nosotros la podríamos desarrollar, cómo puede influir. Miren, es importante que nosotros comprendamos que nuestro cerebro es completamente flexible, plástico, vamos a llamarlo, es una goma. Okay. Pero esta goma en nuestro cerebro tenemos diferentes neuronas. Estas neuronas se reconectan, hacen como una constelación, vamos a llamarlo, como rutas, como canales, como autopistas que se conectan y te llevan de un punto A a un punto B. Eso es creación de aprendizaje, creación de contenido, creación de información, ¿ok? Y estas rutas de cómo funciona nuestro cerebro se pueden recablear. Es decir, nosotros podemos reaprender. Si tú aprendiste que decirle o pedirle un favor a alguien es de manera gritada o de manera fuerte o firme, puedes reaprender inclusive esa conducta, ese comportamiento. Pero no solamente eso, sino que el cerebro es tan mágico y tan poderoso que nuestra plasticidad no pierde vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que, mira, nosotros podemos tener 70 años y nosotros podemos aprender 5 idiomas nuevos. Y muchas personas tienen esas creencias de que ya después de cierta edad no es tan fácil, no es tan rápido, ni es tan sencillo. No. Nuestro cerebro viene a decirnos que la plasticidad está para reconectar todas las neuronas que tengamos y poder crear muchos puentes de información dentro de él. A mí me encanta la referencia que has hecho porque hiciste una referencia de edad, pero ¿cuáles serían las condiciones mínimas que se requieren para que, pero tú decías, podemos reaprender, pero para aprender o reaprender, primero necesitamos desaprender. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que nosotros podamos reiniciar nuestro cerebro y volver a aprender algo nuevo? Hábitos, lenguajes. Solo creemos que tenemos el espacio de aprender nuevos lenguajes cuando somos niños o jóvenes. Y acabas de mencionar una condición distinta que es tener una edad adulta y poder volver a aprender algo. O ver estas personas que a los 60, 62 años acaban de graduar de una licenciatura nueva o una maestría. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cuáles serían las condiciones mínimas requeridas para reiniciar nuestro cerebro? Me encanta la pregunta, Rudy, porque muchas veces lo dejamos de lado, ¿ok? Algo importante es, tu cerebro aprende cuando tiene estructura emocional. Y me dirán, ¿qué es eso de que tiene estructura emocional? Cuando tú te sientes en un espacio seguro. Cuando tú te sientes en un espacio seguro, tú aprendes. Si tú estás en un estado en el que tú tienes la alerta activada, tu cerebro se bloquea y ya el proceso de aprendizaje está detenido. Entonces, uno de los elementos que se tiene que dar es que nosotros nos encontremos en un espacio seguro, sin incertidumbre, sin expectativas. Por eso es que en pandemia muchos niños, no solamente a pesar de que hubo una transición cuando hicimos clases online, muchos niños no aprendían porque todavía existía la expectativa dentro de casa de qué iba a ocurrir. Estaba el cerebro reptiliano allí activo. Entonces, una de ellas es que tengamos una estructura emocional en donde nosotros tengamos un espacio seguro. Otro es tener vínculos humanos que te contengan, que te celebren, que te reconozcan. Es completamente necesario, es decir, el cerebro o ya está completamente determinado que cuando nosotros nos reconocen un avance,
externo, hay mayor motivación para continuar. Exacto. Entonces tenemos que tener espacio seguro, tenemos que tener vínculos humanos que contengan y que refuercen, y tenemos que tener algo importante, que es la repetición y la continuidad. Nosotros sí aprendemos por mecanismos de repetición, y estos mecanismos de repetición tienen que ser recurrentes. Cuando nosotros dejamos espacios vacíos, puede haber una tendencia a que tú olvides algo. Por eso es que alguien que aprendió alemán, por ejemplo, a los 16 años, no lo practicó, no tiene el entorno en donde se tenga que utilizar, probablemente se haya olvidado de algunas frases o de algunas palabras, pero el cerebro, ya dijimos, es plástico, es neuroplástico, puede recordar y recablear esa información y traerla de vuelta. Por eso la práctica. Exacto. Dis-tu moi, que yo, ya el francés que aprendí en la secundaria, caput. Lo único que me acuerdo es au revoir y bonjour. Pero me llama la atención cuando hables de zona segura, Ani, porque, no sé, me llama la atención, no podrá ser guardar la relación ahí con zona de confort hasta cierto punto. O sea, si yo ya sé algo y ya me siento recómodo y como que la mente me dice, mira, está muy interesante aprender, por ejemplo, si yo estoy muy bien en idiomas, a mí me encanta aprender idiomas y lo voy a compartir con experiencia personal, a mí me encantan los idiomas, pero yo estoy claro que seguramente me hace falta aprender algo más de tecnología con los Excel, por ejemplo, me encantaría aprender más de los Excel. Y yo le digo a mi mente, oye, necesito de pronto aprender, pero ya llega un punto en que estoy en la práctica, no me acomodo al hecho de aprender Excel o aprender algo nuevo. Entonces, y vuelvo a esa zona de confort, como te digo, me quedo aprendiendo con los idiomas, me llego con ese conformismo, entonces no sé, ese sistema de estar entre el confort de lo que ya sé, en lo que son mis competencias y en lo que pues realmente pues necesitan también las demás personas. Acabas de decir algo importantísimo y que puede que a los que nos escuchan les interese. Nosotros tenemos más afinidades y además que tenemos una dominancia lateral de nuestro cerebro. Tenemos dos hemisferios, uno es más lógico y el otro es más creativo. Entonces, esa dominancia hace que tú tengas más facilidad y mucha más afinidad, por ejemplo, por áreas creativas como música, como arte, y otras como más cálculos, lógicas y todo esto. Entonces, fíjense qué interesante es cuando nosotros hacemos conexión bilateral de ambos hemisferios, cuando nosotros unimos intereses o afinidades con materias que nosotros queramos aprender. Darle el sentido y el para qué es un poder neuroasociativo que hace que el aprendizaje sea más poderoso. Por ejemplo, no es lo mismo que tú aprendas Excel y tú dices, es que ya tengo... Primero que debes tener una etiqueta respecto a esto. Exacto. ¿Ok? Y además que mira lo que acabas de decir, toca y tengo. Te sientes obligado. ¿Ok? En lugar de buscarle a lo mejor una motivación. Entonces, cuando nosotros unimos dos afinidades, por ejemplo, si tú tuvieras que aprender el Excel y palabras nuevas en un idioma, por ejemplo, si tú quisieras aprender croata y entonces el Excel lo vas a aprender y tú sabes que cada vez que vas a aprender una función vas a aprender palabras nuevas en croata, probablemente para ti sea un poco más divertido. Entonces conectemos y hagamos conexiones cruzadas respecto a esos temas que a lo mejor no son nuestra fortaleza, pero que tengamos afinidades. Entonces mezclarlo resulta valioso. Por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta muchísimo la música, pero te cuesta hacer ejercicio, probablemente hacer unos muy buenos playlists te va a permitir asociar, escuchar el playlist mientras caminas o mientras te entrenas, ¿ok? Sí soy. Ok, pero fíjense algo que tú dijiste y trajiste acá el tema de zona de confort en medio del reaprendizaje. Es importantísimo para nuestro cerebro, uno de los elementos, Rudy, que comentabas que hace falta para nosotros reaprender, es un sentido, es el propósito. Tu cerebro necesita tener dirección. Siempre y cuando tú tengas un para qué en el proceso de aprendizaje o en el proceso de crear hábito, en el proceso de reaprender, tú vas a tener activada la motivación y el proceso de recompensa. ¿Okay? Se produce dentro de nuestra biología una estimulación en una zona de nuestro cerebro que permite que tú quieras más. ¿Okay?
y que tú lo fijes más. Por eso es importantísimo Sí, tener Ani, sentido. y justamente hablando de esto, a mí se me viene a la cabeza y le pasa muchísimo a los emprendedores, porque hay un sentido, cuando tú te acostumbras a ser empleado, a cuando te vuelves independiente o emprendedor, donde nadie te, o sea, y pasa mucho, o sea, no estás pensando que tienes que rendirle cuentas, entonces estás en el momento de que eres emprendedor, pero quieres quedarle bien a alguien, y eso que acabas de mencionar es lo que pasa. O sea, como no tienes a quién darle cuentas, es fácil incumplirte a ti. Es fácil no cumplir con tus tiempos, no cumplir porque, bueno, eres tú, ¿me explico? Entonces, ¿cómo hace una persona cuando, por ejemplo, las condiciones del aula, el docente, no compaginan con lo que te puede llevar o motivar o recompensar para que tú tengas esas oportunidades de darle continuidad a eso, pues? O sea, acabaste de hablar del propósito, pero ¿cómo haría un emprendedor si no tiene a quien rendirle? Es el que le toca hacer la contabilidad, hacer las grabaciones, hacer tal, producir el contenido, o sea, y no tiene a quién más contratar, pero tampoco tiene un jefe o una persona que le brinde una recompensa. Señores, esta entrevista acaba de tener un giro inesperado y a mí me Bastante encanta. grande. ¿Ok? Y bastante grande. Y me fascina porque uno de los temas que más me apasiona es precisamente la mentoría empresarial y lo que es despertar la mentalidad empresarial. Específicamente lo trabajo con mujeres, pero esto es ámbito general, aplica para todos los cerebros. Y algo muy importante que todo emprendedor, primero, el emprendedor tiene un ADN específico. Primero, que es curioso, que es valiente y que es atrevido y que quiere salir de este sistema de no voy a hacer las cosas así, no quiero trabajar para otro, no quiero que me digan qué hacerlo, yo quiero crear. ¿Ok? No por rebeldía a sistemas, sino porque yo quiero crear y quiero aportar y quiero dejar una huella y un impacto diferenciador. ¿Qué pasa? Que dentro de la mentalidad empresarial hay algo importantísimo y Rudy lo acaba de decir y mira, patinó completo y se llevó los conos en esa dirección. Y en lo que hace o lo que podemos observar con muchos emprendedores. No solamente con emprendedores, sino con muchos profesionales que no tienen claro su para qué. Exacto. Para que recojamos esto a nivel general. Exacto. Pero en la mentalidad empresarial y en la mentalidad profesional, esto no nos lo enseñan en la escuela, pero es importante rescatarlo. El rendirse cuentas a nivel personal ayuda a reencontrarte con tu foco, con tu centro y con tu para qué. Si tú como emprendedor tienes completamente claro cuál es la huella de impacto que tú quieres dejar y que tú quieres impactar con ese producto o servicio que tú estás brindando al mundo, tú tienes claro cuál es tu norte, tú tienes claro cuál es tu para qué. Pero ese para qué está acompañado de hábitos diarios, ¿ok? De metas semanales, de metas grandes, grupales, mensuales, pero no solamente eso. Está acompañado de una accountability, está acompañado de rendirte cuentas a nivel personal. Recuerda, tú ahora eres una persona en la que tú estás en un entorno y tú tienes claro qué quieres tú impactar en el mundo. Entonces tú todas las semanas te rindes cuenta, seas emprendedor, seas docente o seas profesional de cualquier área. Usted tiene que tener completamente claro ese norte y ese para qué y decir, ok, yo quiero, si tu emprendimiento es de comida saludable, por ejemplo, y yo quiero impactar en la alimentación de las personas, sí, ponte KPIs entonces numéricos. Bueno, impacté esta semana cuando tú te haces la revisión estadística y eso te activa el sistema de recompensa. Exacto, metas cortas, me encanta porque has dado una herramienta que te da idea de cómo lo puede, pasa mucho con el presupuesto, pasa mucho con tener un detalle de, bueno, yo necesito alcanzar esta cantidad para cubrir estos gastos y esto es lo que necesito además para poder avanzar. Entonces, eso me encanta que acabas de decir porque es metas cortas, de una semana. En esta semana necesito llegar, vender o pues proponer a esta cantidad de posibles clientes. Y es lo más fácil y lo más sencillo para todo emprendedor. Recuerden que todo emprendimiento tiene áreas neurálgicas y si pudiéramos decir 5 áreas neurálgicas de todo emprendimiento, que son el marketing, las ventas. Recuerden que las ventas es el aire, es la respiración del emprendimiento. Si no hay ventas, eso es un hobby. Eso es un hobby. ¿Ok? Entonces tenemos marketing, ventas, tenemos toda la parte administrativa y contable, saber si esto es rentable o no, si esto me está dando retorno de inversión. ¿Ok?
si yo estoy innovando y estoy escuchando y si estoy brindando un buen postventa. Esos 5 elementos claves donde tú estás haciendo clientecentrismo, pero también estás valorando tu proyecto, si usted no se lo está revisando todas las semanas, es momento de hacerlo. ¿Okay? Es momento de y así con los cuentas. diferentes KPI, llámese producir contenido para generar más ventas, revisar un poco. Y son herramientas, la verdad, que me parecen súper, súper funcionales y cada uno lo puede aplicar. Así que, bueno, la verdad, Dani... Yo sí no he comentado más cosas es porque estoy hipnotizado escuchando a Dani. Yo soy encantado. Definitivamente, cada cosa que uno aprende en la mente humana es otra experiencia. Antes de finalizar, Ani, veo que trajiste también un libro, trajiste Detrás del Pizarrón, lo estoy leyendo acá, Voces que reescriben la educación. Dentro de todo, ¿tenías algo que comentarnos en torno a esto? Mira, fíjate, como hoy íbamos a hablar sobre la neuroplasticidad y cómo podemos ayudar a que los estudiantes o los cerebros que están bajo nuestra guía puedan reaprender, puedan reconectar y puedan crear un proceso de aprendizaje completamente distinto y la entrevista se fue giró hacia otro lado. Yo quería comentar y traer dentro de la entrevista que algo muy importante del proceso de aprendizaje es el estado y estructura emocional que tiene el docente, el guía. ¿Okay? Y si tú tienes completamente claro ese norte, ese para qué dentro del aula, y si tú reconectas con la chispa de la pasión de enseñar, tú puedes completamente tener una guía necesaria con unos elementos mágicos, con unos ingredientes muy personalizados como docente. Pero el sistema educativo está como en una sensación de colapso, o en una sensación de pérdida de vigencia de algunos métodos pedagógicos, y hay que reconectar con la chispa docente. No podemos dejar a los docentes desatendidos. Este libro, Detrás del Pizarrón, por allí yo escuché en el segmento anterior que hablaron de la Feria del Libro. Este es un libro realizado por 7 neurofacilitadoras de Proidea, donde cuentan historias de cómo han transformado la experiencia educativa a través de una experiencia neuroeducativa en el aula y reconectan con la chispa del aprendizaje, despertando la curiosidad de sus estudiantes, aplicando la neuroeducación. Tienen cantidades, porque en realidad los docentes a nivel nacional ya deben estar buscando esto porque es tan fácil desconectarse del propósito. En el diario vivir, teniendo lo personal con los objetivos laborales. Es solamente cuestión de pagar las cuentas, se quedan, todo es para pagar cuentas. No, y aquí acabamos de recibir los comentarios de lo que estamos hablando, ha tocado varias fibras y hemos recibido comentarios de decir, lo importante de separar lo personal de lo laboral, llámese en el emprendimiento, llámese si eres docente, en cualquiera del ámbito profesional es importante separarlo. Pasa con los sentimientos, pasa con que tú pues en algún rubro de tu vida pues no te está yendo tan bien y lo llevas, entonces es importantísimo reconectar. Reconectar con la chispa, gente, démonos amor. Cuando nosotros cuidamos de nosotros, nosotros podemos construir nuestro metro cuadrado desde un ángulo completamente empoderado. Repito nuevamente, Dani, hipnotizado, pero sobre todo encantado de tenerte en la mañana. Lo digo abiertamente, es una maravilla hablar de neurociencia. Las redes sociales, sí, aquí te queremos mucho, Dani, definitivamente. Las redes sociales y pues algo más que nos quiera comentar. Claro que y para que tengas, o sea, para Miren, que puedan chicos, conseguir inclusive los libros. Yo les digo, sigan las redes sociales de @proidea, una H antes de la A, y los esperamos en la Feria del Libro del 11 al 17 de agosto en el stand 235, donde se van a encontrar con maravillas y sorpresas neuroeducativas. No digo más, este libro lo bautizaron como un libro que tiene vida. Descúbranlo por qué. Te están elogiando por ser apellido Rodríguez. Dice que tenías que ser Rodríguez.